Buenas, jóvenes estudiantes, estamos reunidos nuevamente para poder conversar acerca de las derivadas parciales. Este es un buen tema, sí, es un buen tema que nos puede ayudar en nuestro propósito de poder entender cálculos en varias variables, ¿no? Entonces, les animaría a que de alguna manera podamos nosotros. Sí, podamos nosotros compartir un poco acerca de la forma como resolver algunos problemas de este capítulo que tenemos, ¿no? He separado un grupo de problemas para complementar lo que venimos haciendo en clase, ¿no? Es un buen curso. No solamente es un buen curso, sino un bonito curso este de cálculo 3. Vamos a utilizar todo lo que es las derivadas parciales. Vamos a explorar un poco acerca de la regla de la cadena, de la composición y sobre todo un poco de optimización en la primera parte. Pero por ahora, como estamos empezando, vamos a comenzar un poco en este grupo de problemas referenciales que te va a ayudar, bueno, no solo para entender los temas de la semana, eh, sino también nos va a ayudar para nuestra evaluación continua número 2, ¿no? Es, es referencial, ¿no? Sería muy interesante que separes tu tiempo para este problema. Bien, como siempre, estamos utilizando este programa. Te animaría a que puedas ensayarlo. Y acá tenemos Pointifix, ¿no? Con algunos elementos que hoy día también vamos a trabajarlo. Vamos a trabajarlo, ¿ya? Muy bien. Vamos a comenzar entonces con nuestro ejercicio número 1. Eh, a ver, acá vamos a un poco a pintar, ¿no? Ejercicio número 1. eh, bueno, este ejercicio va a trabajar con lo que, con lo que es derivadas parciales. Así vamos a trabajarlo. Considere la función, es una función de dos variables, como tú puedes observar en esta parte, ¿no? Función, acá tenemos, de dos variables. Dos variables. Ya está, ¿no? Y tenemos que no es polinomial por la presencia de estos x a la menos 2, ejemplo. Basta con eso para ver que no tiene una estructura polinomial, ¿ya? Entonces, ahora vamos a detallar entonces un poco la solución de lo que me viene pidiendo, ¿no? Vamos a hacer la parte A. Ahí tenemos la derivada parcial de f respecto a la variable x. Eso es lo que nos pide. En nuestra función aparece tres partes, tres componentes, tres sumandos o tres términos, como le llaman en el álgebra lineal o el álgebra solo, ¿no? Vamos a derivar con respecto a la variable x. Para ello, vamos a tomar de referencia el primer término, el primer sumando, ¿no? Y procedemos a derivarlo con respecto a x. Debemos recordar que la derivada parcial, ¿sí? Parcial con respecto a x se simboliza de dos modos, de esta forma o la derivada parcial de f respecto a x. Puede ser también así. Y procedemos, jóvenes, a derivar el primer término que tú puedes observar en esta parte, ¿no? Y tenemos entonces 3x al cuadrado por la variable y. Ahí está nuestra expresión.
del primer término. Vayamos ahora a derivar parcialmente el segundo término. Como siempre, tienes que ubicar mentalmente la variable x, porque la variable x es la que vamos a derivar y la variable y pasa a ser una constante. Con lo cual, el menos 2 que tú ves como exponente va a pasar a multiplicar al menos 1, logrando que sea simplemente 2. X, y al exponente quítale 1, es decir, voy a obtener menos 3. Y al cubo permanece por ser una constante. Más, vamos ahora al tercer término. La derivada con respecto a x sería y elevado al cuadrado. Ahí tenemos un buen término que nos va a ayudar para poder ver acerca de las derivadas parciales, ¿no? Muy bien, ahí tenemos. Ok. Sí, sí, es una nueva función. Vamos ahora, parte B. Vamos a la derivada parcial de f, pero ahora con respecto a y. Se puede simbolizar de esta manera también. Entonces, vamos a borrar en esta parte lo que hemos hecho anteriormente. Y ahora vamos a derivar con respecto a y. Entonces, se puede observar acá, con respecto a y, claro, sería x al cubo. Y ahora la otra expresión con respecto a y. El 3 pasa a dividir, perdón, pasa adelante, ¿no? A multiplicar. Menos 3, x menos 2 por ser una constante, por y elevado al cuadrado. Ahí está el otro término. Finalmente, derivada parcial del último término sumando 2x por y. Listo, ahí tenemos nuestras dos derivadas parciales llamadas de primer orden, ¿no? Ya está. Vamos ahora a la parte C. La parte C, por favor, si se puede entender ahí, se trata de una derivada parcial con respecto a x, pero hay que evaluar en 2 y en menos 1. Bueno, se supone, voy a colocar acá con una observación, se supone de que la primera variable, el primer término, está asociado con el x, claro, y el segundo con el y. Con lo cual, lo que me están pidiendo es evaluar, pero para x igual a 2, ¿sí? Y para y igual a menos 1. ¿Cuál voy a evaluar? Pues lo que dice ahí, la derivada parcial de f respecto a x, ¿no? O sea, esta expresión de acá, ¿no? Entonces voy a evaluarlo, esta es la notación, una segunda notación, para x igual a 2 y y es igual a menos 1. Entonces vamos a evaluar en la parte superior, ¿cómo sería? A ver, estamos acá, ¿no? Acá. Serían 3, 2 al cuadrado, 4, por y menos 1. Más 2, ahí sería 2 a la menos 3. 2 a la menos 3 por menos 1 elevado al cubo. Más menos 1 elevado al cuadrado, según lo que aparece acá. Y ahora nos vamos a operar lo que está en esta parte, ¿eh? Vamos a ver. Este es igual. Vamos a operar este término. Menos 12. Con cuidado, por favor, acá. Este resultado es menos 1.
Sí, y él sería 1/8. 1/2 al cubo. Entonces, conclusión, si multiplicamos todos los términos, va a salir -1/4. A ver, chequéenlo eso. Más 1. Muy bien, hagamos con calculadora, ¿no? Siempre les insisto para que puedan tener su calculadora a la mano. Nos va a ayudar bastante. -1/4. Mira qué bonito. Más 1. Ah, ahí está. No lo transformes a decimales, déjalo nada más como fracción. -45 cuartos. Ese sería nuestra respuesta a esta tercera parte del primer problema, ¿ves? Entonces, jóvenes, nosotros en este primer problema, ¿qué podríamos decir a modo de resumen? Primero, hay que calcular y aprender acerca de la derivada parcial con respecto a x. Luego, la derivada parcial con respecto a y. Y luego, estas derivadas, pero evaluadas. Evaluadas. No olvidemos, por favor, que estas derivadas, estas dos derivadas que aparecen acá, el y el, son derivadas llamadas derivadas de primer orden. Claro, son la primera derivada, ¿no? Y de esta manera ya tenemos solucionado en general este primer ejemplo. Ya puedes repasarlo, volverlo a hacer, mira las partes fundamentales. La clave de este problema, creo, no sé si estás de acuerdo, está acá en la parte negativa. No, claro, ¿qué haríamos cuando el exponente de la variable es negativa? Qué bonito cuando presentamos acá con este programa Pontifex. Entonces, pero cuando finalizamos desaparece también todo, ¿no? No queda grabado, no queda grabado, ¿ya? Muy bien. Entonces, a modo de, digamos así, de practicar, lo cual es necesario, la mejor forma, jóvenes, de aprender algo es practicando, ¿no? Entonces, dejamos como tarea, vamos a llamarle tarea, vamos a considerar una función de dos variables, y vamos a colocar con la notación que estamos empleando, -2, -2, ahí está, más 3x por y menos 5x a la -1 por y al cuadrado. Ahí está una función de tres términos. Entonces acá me piden calcule la derivada parcial. Ojo, la derivada parcial con respecto a f, con respecto a la variable y, ya no x, sino y. Claro, hay que evaluar, sí, hay que evaluar en 1,1. ¿Ya? Queda pendiente entonces, examínalo para aplicar este buen problema. ¿Ya? Muy bien, ahí tenemos. Sigamos. Vamos a ver dónde está. Acá está, para avanzar a la siguiente lámina. Te dan, bueno, te dan otra vez una función de dos variables. Claro, y lo que te piden acá es la derivada de primer orden para x, derivada de primer orden para y, ojo ahora, derivada parcial de segundo orden para x. Ya, vamos a concentrarnos
solamente en la parte C. ¿Ya? Vamos a ver cómo lo hacemos la parte C. A ver, veamos, parte C. Bueno, la parte C va a constar de dos pasos, ¿no? El paso número 1, el cual va a consistir en hallar la derivada con respecto a X, ¿no? La de primer orden. Vamos a derivar, a ver, comenzamos con este término y al cuadrado. Por favor, ahora con el otro término, a ver, piénsalo, derivada con respecto a X. Menos 8X y a la menos 1. A ver, compruébalo. Y finalmente, la derivada parcial de X en el último término. Más 8X y al cubo. Ahí está nuestra derivada parcial. Claro que a mí me piden la derivada segunda, ¿no? La derivada de orden 2 con respecto a X, es decir, hay que derivar otra vez, ¿no? Y eso lo vamos a simbolizar así, que es lo mismo a simbolizarlo de esta manera, ¿no? Como lo vimos en clase. Por lo tanto, voy a derivar el primer término, por favor, esto que está acá. A ver, derivo con respecto a X, 0. 0. Ahora nos vamos al otro término, a su derivada parcial con respecto a X, ¿no? Menos 8 y a la menos 1. Y ahora con respecto a X del tercer y último término, 8 y al cubo. Listo, ahí tenemos nuestra derivada parcial, pero ahora sí de segundo orden. Bien, a modo de ejemplo, entonces, ¿qué te parece? Si estás viendo este video, detén un rato, detén el video y te propongo hacer este ejercicio, ¿ya? A ver, vamos a ver, aún tenemos planeado este ejemplo, ¿ya? Entonces vamos a llamarle reto, sea f de x, y, una función de dos variables, ¿Cómo queremos que las funciones sean un poco análogas a las que tenemos? Por lo tanto, voy a considerar esta función, por favor. Ahí está. Más 2x al cuadrado por y a la menos 4 menos 5x a la menos 3 por y. Listo, ahí tenemos nuestra buena función de dos variables, una bonita función, con lo cual ya creo que podemos determinar algo, ¿no? Calcule, ojo, la segunda derivada parcial de la función f con respecto a la variable y. Como es segunda, vamos a hacer esa notación, ¿ya? Y luego, compáralo, por favor, luego de evaluarlo en 1,1. Es decir, primero hay que hallar la derivada parcial de segundo orden y luego evaluar. Ahí está. Queda entonces pendiente. ¿Cómo podrías hacer este ejercicio, por favor? Chequéalo. Si no, verifica cómo lo hemos hecho acá para el entrenamiento, ¿no? Tú sabes que matemática es como el deporte. Se necesita entrenamiento y retos para poder ir avanzando, ¿no? Muy bien, acá tenemos otro. Considere la función de dos variables. Como ves,
Mira por favor la función, observa cómo es que en esta parte aparece y a la menos 3. Bueno, eso ya hace que la función no sea de estructura polinomial en dos variables. No lo sea. Ya, al menos de esa manera ya nos damos cuenta de la forma. A ver, eh, mm, sí, primero derivada parcial con respecto a x, derivada parcial con respecto a y, muy bien. Derivada parcial segunda o segunda derivada parcial con respecto a x. Y la que vamos a hacer, porque es algo diferente, es la d. La d. La d nos habla de la derivada mixta, o algunos le llaman derivada parcial cruzada. Cruzada. Vamos a ver entonces vamos a ensayar la de ella. En primer lugar, para que veamos la segunda derivada, entonces, según el orden que tenemos, acá vamos a derivar en primer lugar con respecto a x. Es decir, te piden esto. Sí, con respecto a x. Entonces vamos a trabajar, por favor, estos tres términos. Si pudieras mentalmente trabajarlo un ratito. Sí. La idea es que podamos desarrollar ambos, ¿no? A ver, vamos a comparar tu respuesta, ¿ya? Eh, 6x por y al cuadrado más 10x por y a la menos 3, ¿sí? Más 6x al cuadrado por y al cubo. Ah, mira, ve. Ya salió la derivada parcial de primer orden, ¿no? Una sugerencia, por favor. Nosotros en clase hemos diseñado un programa, ¿no? O sea, hemos utilizado un programa. Y el programa que nos va a permitir, programa online, que nos va a permitir solucionar las derivadas parciales, podría ser Wolfram Alpha o, si no, Symbolab. ¿Ya? Cualquiera de los elementos satisface las necesidades de derivadas. De manera especial, Wolfram Alpha. De manera especial, por favor, si puedes utilizar este programa eh, para poder desarrollar eh, online los resultados sería interesante. Ya, vamos a ver, sigamos entonces. Ahora voy a derivar esta función que hemos obtenido, voy a derivarlo con respecto a y, que es el segundo paso, ¿no? Entonces sería algo como esto. Función derivada parcial con respecto a x y luego derivada parcial con respecto a y. Vamos a derivar entonces esto con respecto a y. Sería 12 x, y, sí. Cuidado, el menos 3 va a bajar, ahí está, y el menos 3 se va a restar con 1. Claro, ahora sería menos 4. Y de igual manera, como es con respecto a y, ese 3 que aparece allí va a bajar a multiplicar. X al cuadrado, y elevado al cuadrado. Ahí lo tenemos, nuestra expresión, mira. La llamada derivada parcial mixta. Siempre es bueno poder recordar algunas cosas. Sería muy favorable que recordemos esta expresión, ¿no? A ver, sí.
Vamos a colocar así. Sí, a ver, acá, ahí está, un poquito, un poquito trabajando con estas estructuras, ¿no? Ahí está, ya lo hemos enmarcado. Ahora vamos a colocar, ¿no? Sabemos, por teoría, el día de ayer hicimos o sea, en clases, hicimos este desarrollo, ¿no? Derivada parcial de X y luego de Y, llamada mixta, va a ser igual el desarrollo a que primero hagas con respecto a y luego con respecto a X. Ya, esa es una buena propiedad que nos va a ayudar a entender, a hacer rápidamente algunos resultados. Muy bien, muy bien. Como siempre que estamos trabajando en esta parte, voy a dejarle un reto con lo que estamos trabajando aquí, ¿no? De manera especial, las derivadas cruzadas. Derivadas cruzadas. ¿Ya? ¿Qué pasó acá? A ver. Ah, mira, a ver. Qué extraño está esto. Perdón, un ratito. Qué peculiar. Mm, ¿Qué será esto? Bueno, no importa, sigamos. Jóvenes, al igual que ustedes, cada día aprenden un poquito más. Fíjate que yo también estoy igual. Yo también necesito aprender cada día, ¿no? Al igual que ustedes estudian eh, este curso de cálculo de variables, de varias variables, a la par yo también estudio igual, ¿no? Igual, repaso con ustedes, tratamos de hacer lo que está en la PPT, etcétera, ¿no? De esa manera uno se identifica mejor, jóvenes. Es importante. Muy bien, reto. A ver, vamos a ver. Reto, sea f una función de dos variables, las cuales, ojo, tiene esta forma, 2x a la menos 3y más x por y a la menos 1, todo esto elevado al cuadrado. A ver, ¿no? Ahí, va a depender de qué hagas para desarrollar esto. Puedes utilizar el binomio al cuadrado, sí, el binomio al cuadrado, para poder desarrollar. O si no, sin desarrollar nada, puedes hacer la derivada parciales, lógicamente con una propiedad de nuestro grupo de propiedades, ¿no? Con esto me piden halle la derivada parcial segunda de la función f con respecto a x primero y luego con respecto a y. ¿Ya? Eso queda como idea general para resolver este buen problema. Ahí tenemos nuestro problema para resolverlo. Por favor, para el video un rato dentro de tu estudio y, a ver, inténtalo hacer. Sí, hay que buscar algún camino de solución. ¿Ya? En la medida como busquemos, ese es aprendizaje. Muy bien, sigamos entonces a ver qué novedades tenemos en la siguiente. Bueno, notamos en primer lugar que acá se vuelve a repetir lo que venimos trabajando hasta ahora, ¿no? Vamos a colocar acá una flecha de color verde. Como ves acá, y a la menos 2. Bueno, eso es lo que estamos trabajando. X a la menos 1, ¿no? Son expresiones a las cuales vamos a derivar y notamos acá que me piden la derivada parcial de la función f
pero respecto a variable x. Es decir, la derivada con respecto a x. Parcial, parcial. La parte 2, lo que te piden es la derivada mixta. Primero derivas con respecto a y luego con respecto a x. Y en la parte C te están pidiendo la derivada parcial con respecto a x evaluada en estos valores. ¿Ya? Entonces dejamos esto para que se examine, por lo que ya hemos visto anteriormente problemas algo parecidos. Problema 5, como ves, igual tiene lo mismo, me piden la derivada parcial segunda, o sea, la de segundo orden. Acá igual la derivada parcial segunda y la tercera derivada parcial mixta. Por favor, a ver si te animas a desarrollar como practicando cada una de ellas, ¿ya? Eso es importante. Si deseas, paras el video y, bueno, sigues practicando en ese sentido, ¿no? Bien, sigamos entonces. Uy, acá ya nos presenta de repente algo diferente, ¿no? Veamos qué diferente tiene. Sea una función, bueno, te dan la función en esta parte, es una función f, la cual no tiene su regla de correspondencia, no lo sabemos, pero existe. Tiene derivadas parciales en forma continuas. Este es importante para que exista la derivada parcial. Si una función es derivable en una de las variables, entonces tiene derivadas parciales, ¿no? Perdón, si una función es continua, si es derivable, entonces también es continua en este caso, ¿no? Entonces, el plano tangente a la superficie en el punto, acá te están dando el punto en 3 dimensiones, contiene, acá viene la clave, contiene a las rectas que son tangentes a la curva en X y a la curva en Y, que pasan por el punto P sobre la superficie. Entonces la pregunta ¿es verdad eso o no? A ver, veamos. Vamos a hacerlo, por favor, en forma, sí, en forma de nuestro, ahí está, de nuestro sistema cartesiano tridimensional, ¿ya? Ya, variable X, Y y Z. Muy bien. Y ahora vamos a colocar, eh, sí, vamos a colocar la superficie, una superficie arbitraria que involucra la función f de xy. Ahí está. Y ahora vamos a tomar un punto de esta, un punto, que vendría a ser A, B y la imagen de la función en AB. Ahora, si nosotros, acá viene la propiedad, ¿no? Si nosotros agarramos y trazamos, por favor, el plano tangente a la superficie, pero en el punto P que pasa a llamarse punto de tangencia, plano tangente. Entonces la pregunta que me dicen es, ¿contiene a las rectas tangentes a la curva X y a la curva Y que pasan por el punto? A ver, ahí aparece una expresión llamada a la curva
X. Debo suponer que lo que me está tratando de decir a la curva X es que voy a trazar por acá, por el punto, ahí está, vamos a trazar una paralela al eje de las X, ¿no? En similitud a este eje de las X, en paralela. ¿Qué vamos a hacer? Voy a trazar esta recta que es paralela, por acá va a pasar un plano vertical que va a cortar a la superficie en una curva. A esta, por ejemplo, ya lo va a cortar a ese plano paralelo a plano XZ. Entonces, esa curva para nosotros va a tener una recta tangente, ¿ya? Entonces, esta recta L1 va a estar sobre el plano. Ahora vamos a trazar el plano, perdón, acá una recta, pero Y, paralela al eje Y. Entonces podemos trazar un plano vertical que va a cortar a la superficie en ese punto, va a pasar por ese punto. Hallo la recta tangente y da digamos así, la expectativa de que, este L1, que es la recta tangente, está sobre el plano. Y este L2, que actúa como recta tangente a la curva, también está en el plano. En otras palabras, si tenemos nuestro plano cartesiano, plano tangente, entonces digamos así, las rectas, ¿sí?, que pasa por este punto, va a estar contenida en el plano P. Ahí está, L1, y va a estar contenida en L2. Conclusión, según lo que me dice, sí es verdadero. La ecuación de la recta debe estar en el plano. Ya, entonces esto vendría a ser verdadero. ¿Está correcto? Está correcto. Eso es lo importante. Ahí está un poco la idea gráfica. Vamos ahora, por favor, al ejercicio número 7. Y vamos a ver algunos detalles, ¿ya? A ver, vamos a comenzar con el A. Dice, para encontrar la derivada parcial con respecto a Y, ojo, derivada parcial con respecto a Y, se deriva la función f con respecto a x, mientras se considera a x como si fuese una constante. Acá hay un problema, porque debería decir se diferencia o se deriva f con respecto a y. Claro, este término no es adecuado. Debe decir acá y. Mientras se considera a x como si fuese una constante. Esa última parte sí está bien, pero falla en el término anterior. Por lo tanto, acá es falso. Falso, ¿no? Veamos ahora la parte B, por favor. Para encontrar
la derivada parcial con respecto a x, ojo, con respecto a x, se supone que la variable y ahora pasa a ser constante. Se deriva f respecto a x, sí, respecto a x, está bien, mientras se considera a y, o sea, la otra variable, como si fuese una constante. Jóvenes, esto es cierto, ¿no? Esto es verdadero. Este está correcto. Ahí lo tenemos. Y finalmente, por favor, examínalo, la última expresión sobre la derivada es igual a razón de cambio. Cuando ustedes vean razón de cambio, es lo mismo a que te pongan derivada, ¿no? Derivada normal o derivada parcial. Dice, es igual a la razón de cambio, es decir, a la derivada de la función f en la dirección del eje x positivo. O sea, voy a derivar con respecto a x, considerando como eje importante la parte positiva. Esto es cierto, verdadero. Eso está bien. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el ejercicio número 7, un poco, en verdad es un poco teórico, ¿no? Problema 8. En una función de 3 variables, claro, lo podemos ver, variable x, variable y variable z, para encontrar la derivada parcial de esta función en términos de x, ojo, de x, entonces debo suponer que las otras dos variables deben actuar como constantes. Se trata las variables y y z como constantes. Claro, 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 si tú lo derivas con respecto a x, y z pasa a ser constante, ¿no? Y diferenciarlo o derivarlo con respecto a la variable. Ah, eso está bien, esto es verdadero, jóvenes. Verdadero. Muy bien. A ver, por favor, examínalo un ratito. Listo. A ver, la parte A, por favor. Dice, las dos derivadas parciales de segundo orden, sí, efectivamente, son, digamos así, se puede decir de segundo orden. ¿Por qué? Porque se ha dividido en dos partes, ¿no? Pero en clase hemos visto que tiene unos nombres muy particulares, ¿no? Se le llama derivadas parciales mixtas. Ah, mira, ¿ves? Efectivamente se llaman mixtas. Por lo tanto, esta proposición es verdadera. Vamos ahora, son términos que hay que conocer, ¿no? A la parte B. Las dos derivadas parciales que sean de segundo orden, estas dos que aparecen acá, que lo hemos llamado en forma particular mixtas, son iguales. Nota el orden con que voy a derivar primero y luego x, ¿no? Acá al revés, primero x y luego y. Y ambas van a ser iguales por propiedad. Por lo tanto, esta expresión es verdadera, ¿no? A ver, vayamos a la C, que es un poco de cálculo también. ¿Qué les parece si hallamos
en primer lugar, la derivada parcial con respecto a x. Mira la función, por favor, y sale de este modo la derivada parcial con respecto a x. A ver, seno de y. Ya tenemos al menos ello. Voy a hallar ahora la derivada parcial con respecto a y. O sea, está acá el y el x pasa a ser una constante, ¿no? Entonces, eh, voy a tener que utilizar la variable x en este caso, ¿no? Sería x del seno pasa al coseno de la variable y. Ahí lo tenemos. Con lo cual, esta expresión me dice que son iguales, ¿no? Así me lo dicen. Pero no, acá yo no veo que sean iguales. Sí, no se puede. Por lo tanto, acá tiene que ser falsa. Sí, no queda otra que ser falsa, ¿eh? Muy bien, sigamos. Acá tenemos un problema que también actúa como eh, sustento a la parte teórica, ¿no? Vamos a ver, la parte 10a. Ya te dan la función y lo que te piden es la derivada parcial con respecto a x. Ahora, si miras las propiedades que tenemos, vas a encontrar una propiedad con el exponencial. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En primer lugar, derivar el exponente. Claro, una derivada parcial con respecto a x, ¿no? 2, nada más. Y luego colocamos la misma expresión. Sí, 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 sí. Jóvenes, no coincide. No, no coincide, este es falso. Vamos ahora a la parte B. Quiero calcular la derivada parcial de y respecto a esta variable. No me hago problemas. Voy a derivar con respecto a y, acá, ¿no? Entonces sería derivada parcial del exponente con respecto a y, 5, 5, 5. E 3x más 5y. Y podemos ver acá que efectivamente, jóvenes, esto es verdadero. ¿Ya? Por favor, examina esto. Si no logras capturar la idea, bueno, me transmites, ¿no?, tu dificultad. Bueno, ese es importante. Acá tenemos también otro problema, donde acá aparece seno de una función compuesta y según esto me debes dar su derivada con respecto a x4 coseno de 3x menos 5y. ¿Cuál es el problema de esto? Que acá aparece 3x. No debería aparecer esto. Claro, debería aparecer 4. Sí, a ver, un ratito. Sí, debería aparecer estas funciones de acá, ¿no? Vamos a ver. La parte A sería la derivada parcial con respecto a x. Derivamos el argumento, es decir, lo que está acá adentro, ¿no? Lo derivamos. Con respecto a x saldría simplemente 4. Ahora el seno, su derivada pasa a ser coseno del mismo argumento, sin variar nada. Ahí lo tenemos. Vamos ahora al problema 12. Es un problema que podríamos decir teórico, para hallar
el plano tangente. A ver, vamos a comprobar ya. Primero tiene que estar derivada parcial con respecto a x por x menos y. Derivada parcial con respecto a x, y menos x, ¿no? Está bien, está bien. Y acá también, correcto, jóvenes. Coincide con nuestra propiedad realizada en el cuaderno. Ahí lo tenemos. Por favor, ahora la parte B, te dan esta expresión. Y tenemos la derivada parcial con respecto a x, con respecto a y efectuamos esta expresión. Se supone que debería ser de esta forma, ¿no? Entonces, tendríamos que pasar para el otro lado y pasando al otro lado, debería aparecer acá z menos z0. Eso debería ser la expresión adecuada. Pero sí, no lo es. Por lo tanto, tenemos la proposición de estructura falsa. Ahí tenemos uno para poder hacer la derivada parcial. Vamos a hacer uno de ellos para ver cómo podríamos hacer y dejamos el otro para que se pueda intentar. ¿Ya? Primero vamos a hallar la derivada parcial con respecto a x. Vamos a derivar el primer término, 2x cos de y. Vamos a derivar con respecto a x el segundo término, menos y al cuadrado, seno de x, y pasa a ser seno. Y ya con eso es suficiente. De igual manera puedes proceder para examinar el otro caso. Veamos, en primer lugar, te dicen, dada la función, es una función logaritmo neperiano de la raíz cuadrada. Bueno, eso es lo que me dice, ¿no? Eh, una, bueno, una forma. Una forma es transformar la función, no sé qué cómo lo puedes ver también acá, como el logaritmo neperiano de esta expresión, pero elevado a la 1/2. Es lo mismo. Pero ahora, por el método, no sé si te acuerdas, le llaman el método del sombrero. Este factor o este exponente pasa ahora a ser un factor delante de él, directo, pasa a ser delante. Entonces sería un medio logaritmo neperiano de los cuadrados de cada uno de ellos. Ahí está. No nos hacemos problemas y lo que vamos a hacer primero es lo que me dice el ejercicio. Derivada parcial de z respecto a y. Ese es lo primero. Entonces vamos a derivar esta función con respecto a y. Un medio queda, ya está, y vamos a derivar el argumento con respecto a y. A y sería 2y. Y por propiedad sería para un logaritmo, ¿no? Voy a colocar en la parte inferior la misma expresión que tenemos como argumento del logaritmo. Ahí está. Arriba va la derivada parcial y abajo toda la expresión igual. Acá tenemos algo para cancelar, con lo cual tendríamos y sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Ahí está nuestra derivada parcial de primer orden, ¿no? Con respecto a y. Pero no me piden eso. Mira, me están pidiendo evaluarlo en 1, 1.
Entonces voy a evaluando. Respuesta sería 1/2, ¿no? En vez de x1 y en vez de y2 hay que reemplazar allí. Ahí está nuestro ejercicio. Muy bueno, muy buen ejercicio para practicar un poco el logaritmo. Y hemos utilizado la regla llamada regla del sombrero. Sombrero. Ahí está. Veamos un poquito más. Acá tenemos una función, ojo, pero ahora de 3 variables, cada una de ellas, y me piden las derivadas parciales de primer orden. Las 3 derivadas parciales. ¿Qué les parece si arrancamos con la derivada parcial con respecto a x, ¿ya? Como hay 3 términos, vamos a ver los 3 términos. Ya, en el primer término aparece el x. Por lo tanto, como y actúa como una constante, quedaría e a la y. Vayamos al segundo término, profesor. No veo el x. Claro, no está el x, por lo tanto es el 0. Lo anulo esa parte. Y vamos ahora al último con respecto a x. El z actúa como variable, pero la derivada parcial de e a la x, busca en la tabla, por favor, en el grupo de propiedades, y sale lo mismo. Conclusión, e a la y más z e a la x. Ahí está nuestra derivada parcial y puedes intentar hacer las otras también en paralelo, igual. Como ves, este problema lo hemos estado resolviendo al inicio, pero a ver, el reto también es intentarlo, ¿no? No es polinómica, pero al menos ya podemos tener la idea de cómo derivar, primero con respecto a x y segundo con respecto a y, ¿no? Claro está que si tú derivas en forma contraria, da lo mismo, ¿no? ¿Sí? Sale lo mismo, por la llamada propiedad. Acá tengo la función, me piden derivar con respecto a x, vamos a derivar con respecto a x entonces. ¿Cómo ves esta expresión, por favor? Es lo mismo que este coeficiente multiplicado por x. Como quiero derivar con respecto a x, es el coeficiente solamente. ¿Qué vendría a ser esto? Claro. Y ahora la otra expresión, y sobre x, vamos a tener que utilizar, igual que en clase, una de las propiedades. ¿Cuál es la propiedad? Que ahora pasa a ser menos y que actúa como un número sobre x al cuadrado. Esa es la propiedad. Y luego ya podemos evaluar nada más la expresión. Igual que la anterior, un poco la idea del reto, hallar la ecuación del plano tangente y te dicen si es cierto que esa ecuación tiene esta forma, ¿no? Del plano tangente. Igual manera en esta parte. Bueno, acá, después de haber hecho el esfuerzo paso a paso, ahí está el muchacho que está cargando un tremendo problemón. Bien, ahí tenemos entonces en general una manera de cómo vamos a practicar en esta semana y también nos va a ayudar para un poco aproximar a la siguiente semana por las evaluaciones continuas. Espero que estos problemas, 21 problemas, lo puedas realizar poco a poco durante esta semana y este video te ayude a fortalecer para soportar, como este muchacho, soportar muchas veces la presión de la vida
universitaria. Muy bien, jóvenes. Espero poder verlos, sí, durante esta semana. ¿Ya? Nos vemos, jóvenes.